Sí, claro. ¿Eso qué hay? ¿Para televisión de Galicia? Vale, vale.
veciños, eles vamos aos chalés, e aquí dos veciños, en un ayuntamento, que non haxa caciquismo, de esos 2000 metros, e que non haxa enchufismo. Nos ben sabemos de algúns que non queremos nombrar, que solo en 500 metros dan un palacio real. E os veciños de aquí non poden edificar, nin as carreiras que teñen, que non lles dan pra solar. Por favor, señor alcalde, non se deixe influir por algún concejaliño que o quere destruir. Conserve a súa honradez, que ten crédito ganado, que pa eso votamos desde hai 40 anos. Con esto nos despedimos, que nos temos que marchar, que vivan todos presentes, que viva o carnaval. El día xa aparece a capital, hai uns 7 restaurantes que dan moi ben de xantar. Temos equipo de fútbol en preferente regional, e tamén hai, meus señores, un gran centro cultural. Viva Cacheiras, viva Tortilla, viva o Antroido e que viva esta vila. Viva esta vila, viva esta vila, viva Cacheiras e que viva Tortilla. Teléfono xa tiñamos, agora cantarillado, e fixeron as aceras, non sei que pasa de lado. Tocamos no rachón, da casa de Canicova, que arreglamen un carneiro, xa é famosa na zona. Tamén temos un dentista, por certo moi preparado, que arreglamen os dentes para comer na de Armando. A Cacheiras, viva Tortilla, viva o Antroido e que viva esta vila. Viva esta vila, viva esta vila, viva Cacheiras e que viva a Tortilla. Farmacia tamén hai, e médico do seguro, aquí non falta de nada, solo sobra algún chulo. Hotel e máis discoteca, restaurante, gasolinera, e todos eles montados con instalación de primera. Con esto nos despedimos, pouco máis hai que contar, que viva a nosa parroquia e que viva o carnaval. Viva Cacheiras, viva Torquilla, viva o Antroido e que viva esta vila. Viva esta vila, viva esta vila, viva Cacheiras e que viva a Torquilla. A ver. A lo mellor que temos é o Centro Cultural, que actuou en toda España, en Londres e Portugal. Tamén cantaban a misa, pedimos ao director que a volvan a cantar. Canto máis pronto mellor, veñan vivir a Cacheiras, e gritan aquí o diñeiro, serán moi ben recibidos, ninguén aquí forasteiro.
Dime. Aí é para a televisão. É para a televisão. Aí podemos. Dá-me a risa a carcajada, pero chegastes á iglesia, hai que pasar a aduana. Tes que estar moi respaldado para cortarnos o paso, pois para sacarte de diante a mi sobra mo zapato. Zapato presto cho eu, e poño cho cua á vista, pero tes callos nos pés, que máis queres que che diga? Ti de lengua andas ben, pero tela que lavar, pois por moito que che guste, eu o cu non cho vou tocar. Solo faltaría eso, que me tocaras o traste, pero nos damos la cara, solo nos gusta por diante. Por diante daredes moito. Vamos a ver si é verdad que pasen os caixeiros e que veñan a cobrar. Ai, carallo, que desgracia! Que xente tan atrevida! Xa chegou a Inquisición para roubar nesta vila. Nos non roubamos a nadie, nin somos atracadores. Como me sigas insultando, vai encargando unhas flores. A flores xa teño dúas, con cañoto incorporado, e un cura preparado, con hisopo preparado. Si falas da religión, esto queda arranxado. Que Dios nos axude, os daqui, os da fora e o xa chegado. Se te pones a atitude, vamos chegar a un acuerdo. Eu respeto os carnavales e ti vas respetar o pueblo. Por eso non hai problema, que aí vai un adianto. A San Simón por patrón e o pueblo por aturarnos. Bravo. Atención, señores, digan todas conmigo de nuevo. ¡Viva el público que nos mira, acompaña y rodea! ¡Viva! ¡Viva la Unión Carnavalesca de San Simón, Dios de Cacheira! ¡Viva! ¡Viva los oficiales y generales que la mandan y dirigen! ¡Viva! No salir, mira. Sin pase, ¿eh? ¡Qué bonito, qué bonito! Los vecinos aquí en Cacheiras polo carnaval salen os rapaces xuntos a cantar, tamén a bailar. Aquí en Cacheiras polo carnaval vimos xuntos cantando en busca de algo mellor. Pedimos paz para os povos e que reina aquí o amor.
aquí en Calcheiras polo carnaval. Oleada pistola que temos para atacar. A pistola que vostedes xa se vos está acabando. Cando a queredes usar, bota fume polo caño. A pistola mulleriña parece unha metralleta, dispara 7 seguidos, igual que famos na ETA. Mira que bombosos están cando chandan por aí, e logo chegan a casa, non se lle encontrou pipí. Pois pa que tiren os tiros hai que mover a granada, está na parte de atrás para vos a baneada. Eso farán por aí alguna minifaldera, pero xa nos dades asco porque sodes de primera. Vos seredes moi formales, inyectades silicona e aumentamos as tetas que vos chegan a sanfona. Non fai falta inyectarnos, todo temos natural. O noso cosa nos medra e vos tendes que empalmar. Pois se queredes velliña, podedelo comprobar. Hai algún aquí moi cerca que xa o quera agarrar. Aquí se acaba a historia da pistola de silicona. Dispara 7 seguidos e non lle fai falta goma. Con esto nos despedimos de todos estos placeres que lle gustan tantos homes, igualiño que as mulleres. ¡Bien! Ai, cariño meu. Yo también. Ai, lo que me gustamos decir los demás. Yo tengo un rápido. Estaban dicindo aí que estaba dicindo que está aquí, non? Que estaban dicindo que tumbe doi. Xa pensaron que yo non pego granadas. Cuidado que vamos salir aí un pouco estampados, Que casa da Melissa! Ponte para lá. De medio lado, de medio lado. Ao lado. De medio lado. Cordolia. Eu tamén quero salir carallo novo na estampa. Coño, teño cuidado que te rompe, que eu sou bastante fea. Poñan atención, señores, o que llevamos cantar. Van a deixarse de risa por non poder aguantar. Vamos falar dun invento
facer uns cursillos para sabelo poñer. Non vaya a ser que a usado se che vaya a romper. E pono, e poño, e ponte por riba, porque si no pos vas collelo sida, vas collelo sida, vas collelo sida. E pono, e poño, e ponte por riba. Veñen en caixas pequenas, en unidades da 12, pra botar 6 a mañán e outras 6 pola noite. Veñen todos separados e moi ben empaquetados. Non vai a ser que ao momento poideran estar furados. E cando se nos olvida, non temos que preocupar, pois sosteñen as rapazas polo medo de engordar. E pono, e poño, e ponte por riba, porque si no pos vas collelo sida, vas collelo sida, vas collelo sida. E pono, e poño, e ponte por riba. Algún ano non lo pon, porque di que se irrita. E mellor facelo a pelo aunque se quede en cinta. Hai algunha que é lista e non se olvida poñelo, pero como queda grande vai e corto polo medio. Entón o invento fracasa, perde como un condenado, bota a culpa e presas por non saber fabricalo. E pono, e poño, e ponte por riba, porque si no por vas collelo sida, vas collelo sida, vas collelo sida. E pono, e poño, e ponte por riba. Aquí se acaba a historia do Condó. Despedímonos de todos hasta a próxima ocasión. Vale, non dá para máis, non dá para máis. Estaba eu aprendendo a moita coisa. ¡Viva! ¡Viva! Cuidado que está collendo a parte de abaixo. Estamos tan refinados os almanaques, Hai que tocar de ali para que se meneen. O bella granada só. Joder, pero estamos refinadas cachubias, Pescade, que se nos ve. Se se nos ve cosa non dice nada. É igual. Tristeza. Hombre, que levo un conjunto, Pois esa parte da baixa de máis medio. Como fixeches que... Non sei que valía. Espera que llevo con isto. Este noso carnaval, algo do mellor que temos é o Centro Cultural que actuou en toda España, en Londres e Portugal. Tamén cantaban a misa, pedimos ao director que a volvan a cantar. Canto máis pronto mellor, veña mi vía cacheiras, invitan a que o diñeiro será moi ben recibido, ninguén ate forasteiro. O grupo municipal témolo ben que alabar, fagan aquí a vivenda que non lla van derrumbar. Regalaron o terreno para poñer a central, a telefónica en Cacheira deixa ben que desexar. Desfogado a parar, como alguén queres parar, non o espito nin flauta, tes que volvelo a colgar. Teñen todos a Cacheiras, a esbega festa.
Míos señores, digan todos conmigo una voz. ¡Viva la señora doña Teresa Valiño Varela en compañía de toda su familia como natural y vecina de esta misma parroquia! ¡Viva! ¡Viva la gente de su mayor apre! ¡Viva! ¡Viva don Manuel Rama en compañía de toda su familia como industrial en carpintería y natural y vecino de esta misma parroquia! ¡Viva! ¡Viva la gente de su mayor apre! ¡Viva! ¡Viva! De todos sitios, comer aquí a tortilla, de Domino hasta Esposas, parece a calle real, hasta veniendo extranjero, a comer y a pasear. Todos que vienen afuera, aquí se quieren quedar, tan fácil de aquí a las casas, señores de la capital. Uns compran mansions, otros compran curruchiños, eres famosos chalés, eres aquí dos vecinos. Pedimos yo al ayuntamiento que no haya catequismo, que si son 2000 metros, que no haya enchufismo. Nos sabemos de algunos que no queremos nombrar, que solo en 500 metros van un palacio real. Los vecinos de aquí no pueden edificar, y desde leiras que teñen, que no les dan para solar. Por favor, señor alcalde, no se deixe influir por algún concejaliño que o quere destruir. Conserve a su honradez, que ten crédito ganado, que para eso votamos desde hay 40 años. Con esto nos despedimos, que nos tenemos que marchar. Que vivan todos presentes, que viva o carnaval. Anunciando estas festas, pues queremos estar siempre con este amor y cariño, para divertiros de afuera y también aquí los vecinos. Aquí en Cacheiras, polo carnaval, salen os rapaces xuntos a cantar, tamén a bailar. Aquí en Cacheiras, polo carnaval, vímonos xuntos cantando en busca de algo mellor. Pedimos paz para os povos e que reina aquí o amor. Queremos alegrar Cacheiras e tamén os nosos pais, gañe unha viva os maestros pa que nos aprendan máis. Aquí en Cacheiras, polo carnaval, salen os rapaces xuntos a cantar, tamén a bailar. Aquí en Cacheiras, polo carnaval, pois pedimos a parroquia que anime o carnaval, que deixe as vacas na corte e que veña a disfrutar, que non se quede na casa igual que o ano pasado, e non novo carnaval, esos que estou alabando. Hoxe disfrutan aquí de todos estos placeres, despedímonos de todos, homes, nenos e mulleres. Aquí en Cacheiras, polo carnaval, salen os rapaces xuntos a cantar, tamén a bailar. Aquí en Cacheiras, polo carnaval. Vai! Hai un set de restaurantes que dan moi ben de xantar. Temos equipo de fútbol en preferente regional.
que viva a tortilla. Teléfono xa tiñamos, agora cantarillados. E fixeron as solteras nas que pasan de lado. Contamos no rachón, que a casa de Canicoba, que arregla ben un carreiro, xa é famosa na zona. Tamén temos un dentista, por certo moi preparado, que arregla molle os dentes para comer mal de Armando. Viva Cacheiras, viva a tortilla, viva o entroido e que viva esta vila. Viva esta vila, viva esta vila, viva Cacheiras e que viva a tortilla. Farmacia tamén hai, e médico do seguro, aquí non falta de nada, solo sobra algún chulo. Hotel e máis discoteca, restaurante e gasolinera, e todos eles montados con instalacións de primeira. Con esto nos despedimos, pouco máis hai que contar. Que viva a nosa parroquia e que viva o carnaval. Viva Cacheiras, viva a tortilla, viva o Antroido e que viva esta vila. Viva esta vila, viva esta vila, viva Cacheiras e que viva a tortilla. Días despois, se empezou a funcionar, pedindo axuda de todos para facer o carnaval. Veñen todos a Cacheiras a este gran festival, non pasen fame nin sede neste noso carnaval. Algo do mellor que temos é o Centro Cultural, que actuou en toda España, en Londres e Portugal. Tamén cantaban na misa, pedimos ao director que a volvan a cantar. Canto máis pronto mellor, veña vivir a Cacheiras e gritar aquí o diñeiro. Será moi ben recibido, ninguén calle forasteiro. O grupo municipal, que malo ben que alabar, pagan aquí a vivenda, que non lla van derrumbar. Regalaron o terreno para poñer a central, a telefónica en Cacheiras deixa ben que desexar. Noso brazo aparato, toma ben queres falar, non o escrito nin flauta, deixe volverlo a acordar. Veñan todos a Cacheiras a este gran festival, non pasen fame nin sede neste noso carnaval. Atención, señores, o que llevamos cantar, van a mesarse de risa por non poder aguantar. Vamos falar dun invento que le chaman o condón, sirve para evitar o sida e fuxicar a montón. Hai que facer un cursillo para sabelo poñer, non vai a ser que a usado se che vai a romper. E ponte por riba, porque si no por vas collelo sidra, vas collelo sidra, vas collelo sidra. E poño e ponte por riba. Teñen caixas pequenas, en unidades da 12, va botar 6 a mañá e outros 6 pola noite. Veñen todos separados e moi ben empaquetados, non vai a ser que ao momento poideran estar furados. E cando se nos olvida, non temos que preocupar, pois o teñen a
sida, vas collelo sida, e ponte por riba. Algún ano non lo pon, porque di que se irrita, é mellor facelo a pelo aunque se quede en cinta. Hai algunha que é lista, e non se olvida poñelo, pero como queda grande vai e corto polo medio. Entón o invento fracasa, perde como un condenado, botan a culpa as empresas por non saber fabricalo. E ponte por riba, porque si no por vas collelo sida, vas collelo sida, vas collelo sida. E ponte por riba. Aquí se acaba a historia do condón. Despedímonos de todos hasta a próxima ocasión. Para cantar un desafío, non deixedes de escoitalo, poñan atención ao lío. Aquí estamos os homes que vos queremos cantar a historia da pistola que temos para atacar. A pistola que vos tedes xa se vos está acabando. Cando a queredes usar, bota fume polo cañón. A pistola mulleriña parece unha metralleta, dispara 7 seguidos, igual que fan os da ETA. Mira que rombosos dan cando che andan por aí, e logo chegan a casa, non se lle encontrou pipí. Hoy pa que tiren os tiros, hai que mover las granadas, están na parte de atrás, para vos abanealas. Eso falamos aí, algunha minifaldera, pero xa nos dá desasco, porque sodes de primera. Vos seredes moi formales, e iñeta de silicona, e aumentamos las tetas, que vos chegan a sanfona. Non fai falta inyectarnos, todo temos natural, o noso cosa nos medra, e vos tendes que empalmar. Pois se queredes velliña, podedelo comprobar, hai algún aquí moi cerca, que xa o quera agarrar. Aquí se acaba a historia da pistola de silicona, dispara 7 seguidos e non lle fai falta goma. Con esto nos despedimos de todos estos placeres que lle gustan tantos homes, igualiño que as mulleres. Pedimos moita atención. Si nos queren escoitar, o carnaval en Cacheiras volveu a resucitar. O mundo non é só Europa, teñeno que comprender. Mandenlle leite para África que yo ando a agradecer. Aquí vívese moi ben, alegría donde a queiran, pero xa hai varias finquiñas que non son dos de Cacheiras. Os gobernantes do mando falan de que non hai que nos pare, pero unhas 40.000 persoas diarias están morrendo de fame. Algún dos antepasados, para conservar o que tiña, fixo moitiños viaxes á República Argentina. Os pobres labradores nunca tan malo pasaron, que nos meteu no mercado común, podios partir un rayo. Isto está que dá pena, calquera hora xa estou, para pagar a contribución dunha leira, vai a ver que venderón. Alguns para engordar os becerros, mezcla yo pienso hormona, e despois vende a carne en Bilbao e Barcelona. Por cada litro de leite
que deixes de producir. Abonache 20 pesetas, esto da gana de rir. Si alguén lle molestamos, pedimoslle desculpas. E ora vanller falar os altos jefes de xunta. Vale, neno, vale. Gato! Xa acabaron, Quero molestar, pero a agricultura en Galicia vai ter moito que cambiar. Eu son un veciño de Cacheira, fillo dun agricultor. Que é o que hai que cambiar? Explíquenos millor. É lamentable, señores, pero teño yo que decir. O gran exceso de leite téñeno que reducir. Non pode haber tal exceso. Vostedes están na lúa, onde había 20 vacas, agora non hai ningunha. Non lle vou a reprochar, está dicindo a verdad, pero que sobra 500.000 vacas, dínolo a comunidade. Que manda na comunidade? Xa non dá lugar a duda. Para nós mandan os verdes, para comer eles as maduras. Ali mandan os 12, e hai que entrar polo aro. Ningún máis manda máis co que ten estipulado. Queimáronos todo o monte, o leite hai que tiralo, e por riba de todo temos que entrar polo aro. Non lle queimarán máis o monte, porque está moi vigilado, e se producen menos leite, seralles ben compensado. Cambiando algo de tema, queremoslle preguntar a concentración do monte, cando se vai empezar? Eso vai por bo camiño. Teño yo que decir que tras pronto cambio o tempo, vanlle empezar a medir. Non lle botedes la culpa o tempo, que non ten por que levala. Vostedes ofrecen moito, pero dar nunca dan nada. Os agricultores gallegos sempre están desconfiando. Acollas as subvencións que a Xunta lle está dando. Si usted cumpre co que dixo, que nos parece o máis normal, vamos a pedir uns aplausos pro señor Pérez Vidal. ¡Ay, teniente! ¡Con calma, con calma! Son o alcalde Varela, longos anos gobernando, que lle pasos de Cacheira e tamén os de Santiago. Eu son Xerardo Esteve, moitas veces elexido. Arranxemos os problemas si queres ser meu amigo. Para tratarse de amigos, non hai que meter a pata e non predicar os dos estilos filosofía barata. Eu xamais dixen nada, son ilusións deles, porque a inmensa maioría crese superinteligente. Esa é cousa túa, porque eres un aproveitado. Como sigas presionando, vou-te tirar do cabalo. Fálame ben se queres, que se queres un home culto, que se me poño nervioso, bótame fora de punto. Ese cousa túa é máis do teu temperamento. Arranxemos os problemas antes que chegue o inverno. Agora xa teñen agua, bastante tempo esperaron. Os veciños de Santiago foron os que lle axudaron. Eu xa sei por onde vas, perdicheste por a boca. Queres que sexa teu, pero iso xa máis se toca. Diso falas cando queres, le decheo de ilusión, pero non diso que pasa, que nova organización. Ese non te importa nada, non metas sempre as narices, para facer o que quero,
teño medios dispoñibles. O mellor algún cacique pode botarche unha man. Coido que o señor Fraga fai a queimada no Braga. Ese amigo que tes ti, é soio por conveniencia. Se quere falar con Serra, queda a súa competencia. Ese é un home que vale, e no que sempre confío. Sei que me bota unha man porque é un gran amigo. Eu son Fraga Iribarne. Xa non quero presumir. Do señor Narciso Serra teño moito que decir. Soy el vicepresidente. Respétame, charlatán. Si tú hablas el gallego, yo hablaré el catalán. Ya no me importa el idioma en que me voy a expresar, pero quiero que te enteres que el gallego es más hermoso que el absurdo catalán. El gallego es un asco que huele en el mundo entero. Y el catalán tiene honores para quitarse el sombrero. Cállate tú, bigotudo, que no tienes ni vergüenza. ¿Quién te diera ser gallego y disfrutar de esta tierra? Solo tenéis la lluvia y heladas a montones. Algún día encontraréis congelados los cojones. ¡Acho! Eres un mal educado. A mí me importas un cuerno. No sé cómo te han metido ayudante del gobierno. Tengo honores a montones y un bellísimo historial. Por eso he sido el jefe del gobierno militar. No sé por qué te han cambiado, ya que tienes tanto honor. Ahí no hacía falta, ahí estabas mejor. Tengo un puesto muy decente, porque alguien me lo ofreció. Y sabes que te hago falta si quieres ser el mejor. Muchas cosas necesito y tienes derecho a darlas para que pueda existir alegría en nuestras casas. Para poder conseguir confianza en el gobierno, tienes que ser más prudente y dar ejemplo a tu pueblo. Acaba ya de una vez con los malos presupuestos, que además de deficientes nunca nos llegan completos. Eso no es culpa nuestra, que es de tu administración, que en vez de repartirlo los guardan en su cajón. Tengo gente muy honrada y en ella puedo confiar. Para sacarnos de dudas te dejaré con Arnaz. Yo tampoco hablo más. Tus datos no son reales. Prefiero que los compute mi buen Felipe González. Ya está. Felipe Atila Moncloa, ya se te está acabando, porque a dos de tus ministros ya los cogieron robando. La honradez de Alfonso Guerra nos la darán los tribunales. Todo ha sido un enrollo que armaste los populares. Aún hay juez Felipe, que lo citó a declarar. Seguro que fue el único que no pudiste comprar. Nosotros no compramos a nadie y exigimos responsabilidad. Por eso le diga a Guerra que se tenía que marchar. A otro hombre de los tuyos
también lo tuviste que echar. Fue el señor García Valverde, acusado de especular. El señor García Valverde se fue por su voluntad para arreglar ese lío que en Renfe le queréis armar. Mucho va a tener que aclarar sobre la especulación que hizo, vendiendo los terrenos caros para quitar beneficio. Mide un poco tus palabras, que solo me hace reír, porque eso ante los tribunales no lo vas a poder decir. Probaré ante los jueces todos los fraudes de ustedes, para que sepan los españoles que sois unos mequetrefes. Allí es donde te quiero ver, para poderte acribillar. Te voy a meter en la cárcel para que pares de ladrar. Ahora nombraste para su puesto un hombre que no conoce nadie, pero sí sabe que en Andalucía dejó 10.000 millones de fraude. El señor Griñán Martínez es un hombre de mucha valía. Es falso eso de los 10.000 millones, porque los tiene que pagar el ministro de Economía. Por lo que vemos, señores, aquí nunca pasa nada. Felipe los tapa todos y están arruinando España. España aún nunca estuvo como se encuentra hoy en día, bien reconocida en Europa y por encima ha bajado el IVA. Ahí quería llegar para hablar de la economía, pues bajaste el IVA y subiste el pan, aceite, sellos y gasolina. Todo eso fue necesario, lo exigió la comunidad, porque el petróleo y la harina en dólares hay que pagar. No sé en qué nos favorece esa comunidad que tenemos. Nos ha bajado la leche para arruinar a los gallegos. Por lo que veo, señores, los miembros de la oposición solo saben criticar y no dan ni una solución. Para eso estáis vosotros, al frente de esta nación, que no aceptáis ni una enmienda que pueda mejorar la situación. No podemos aceptar cosas de una minoría, porque los 9 millones de votos que tenemos nunca nos lo perdonarían. Pues seguir para adelante, que no nos vamos a pelear, que arreglen vuestros votantes el fraude que en España hay. Todo eso se arreglará en conjunto con toda la nación. Lo que tenemos que hacer todos es apretarnos el cinturón. Pues ya saben, señores, a comer todos verdura, que lo recomienda el PSOE para tener buena figura. Dale la entrada a los siguientes, para que puedan hablar, que están todos nerviosos antes de comenzar. Pues que pasen esos dos generales, que no sé de qué hablarán. Estamos ansiosos todos por saber lo que discutirán. Soy el presidente americano, me llamo George Bush y no tengo inconveniente en entrevistarme con la URSS. Yo soy Boris Yeltsin. Inconveniente no hay ninguno. Soy el presidente de Rusia, el país más grande del mundo. Si se refiere a territorio, su país es el más grande, pero tiene muchos problemas e incluso pasa hambre. Con la perestroika de Gorbachov
Ahora se ve lo que pasa. Pedía la paz en el mundo y tenemos la guerra en casa. Fue un gran presidente Gorbachov. Usted dirá lo que quiera, pero el premio Nobel de la Paz no se le otorga a cualquiera. Tuvo cientos de entrevistas, sabía bien lo que decía, era un hombre inteligente y con carácter de alegría. Señor presidente Bush, usted es un lince de primera. Por delante pide la paz y por detrás hace la guerra. Cuando el conflicto del Golfo, se lo tengo que decir, estaba usted bien seguro que Rusia no iba a intervenir. Aunque Rusia interviniese, Cuba sería liberado, porque era una misión que había que llevar a cabo. Si Hussein retirara sus tropas en el plazo que le había dado, la guerra del Golfo Pérsico podía haberse evitado. No venga con paños calientes, el mundo no lo va a creer. Usted bombardeó Kuwait solo para darse a ver. Tú no quieres más que guerras, no eres más que un tirano, por ese maldito orgullo de ser un americano. Más que un tirano eres tú, y también un desgraciado, que echaste a Gorbachov siendo un hombre tan honrado. Yo no sé cómo te atreves a tirarme con rencor, sabiendo que sigo siendo vuestro buen informador. La información que tú das, creo que la puedes guardar, porque siempre estás pensando en ese gran capital. Y lo que tienes hoy en día es mucho que desear. Recuerda que en el Japón ya te han visto desmayar. Fue una depresión que nadie debe ignorar. Ten cuidado con lo que dices, que estás a punto de acabar. Ya veremos con qué pagas todas tus pendientes deudas. Solo tienes mucho orgullo y de eso no te acuerdas. Tengo fuerzas suficientes, salud y buen corazón para luchar con el pueblo por un futuro mejor. Yo le pido, señor presidente Bush, y usted me va a aceptar, que evitemos los conflictos y luchemos por la paz. Por mi parte, señor Yeltsin, no hay vencedores ni vencidos. Por evitar hambre en el mundo, luchemos todos unidos. Atención, señores, digan todos conmigo en una voz. ¡Viva el público que nos mira, acompaña y rodea! ¡Viva! ¡Viva nuestros directores y nuestros coros! ¡Viva! ¡Viva la columna tonante, sonante, brillante y volante San Simón de Urdecacheira! ¡Viva!
Ay, Lola. Apura un poquinho mais. A dereita, a dereita. A vos a dereita. Non sai. Se está grabando en vídeo, ¿eh? Parada aí. Parade. Parade. Parece de borrachos. A ver se vas a apurar un poquinho máis, ó. Había caca de cabalo. Sí, millón de chamotes. Senta, pronto. Me estoy esperando que ellos hagan el perrito. Mamá, es un lecho.
Tómale atención.
más grande no Escúchame, esta mano fuerza. ¡Llama, Manolo, que son caramelos yuca! Non queri! Caccielo! Possiamo fare una foto che è la trofea, Gloria, pues bautizo, el sol y la luna y todo el alma y sí. Su cura fue España, su padre un cristiano, su madre una reina de raza calé. Y dice una bruja que vive en el llano, que fue su padrino el mismo un vive. Y por eso el paso es flamenco y español, y por eso yo lo llevo dentro de mi corazón. Paso doble te quiero, porque tienes en tu cargo lo mejor del mundo. ¡Eso! Paso doble te quiero, porque tienes en tus notas el valor de los toreros. Paso doble te quiero, porque estando en tierra extraña y tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo de aquel amor que tengo en España. ¡Corre que te pilla! En una mañana de mi Andalucía, mi buen paso doble se quiso casar con la sevillana y la bulería, con la maderera y la soleá. Las cuatro canciones vestidas de blanco, cantando y bailando se fueron con él. Y cuando a la luna las cuatro llegaron, el rey de las coplas le dio su querer, y en lo alto de las nubes un palacio. Bueno, me parece que es la carroza de maternidad, porque veo mucho chupetín por ahí. Y eso que es una mamachicho también.
Está en las últimas, ¿eh? Otro aplauso muy fuerte para los Diablitos. A ver, fuertes aplausos para esta pareja también. Para el vendedor ambulante, también un aplauso. Para el espantapájaros. Eso, una reverencia, hombre. O mujer. Así se estrena, ¿eh? Un aplauso para el molino de viento. Bueno, un aplauso muy fuerte para el toreador o para el quien fuera. Veña, aplaudindo moi forte. Aplauso. Queremos llevar para dar premios a todos. Acá no pasa no pillar nada máis. Segundo premio. Hai señores que levaba todo. Un premio de 25.000 pesetas en unha caixa de viño. Veña, aplaudindo. Me parece que non dixen ben, son 15.000 pesetas. O primeiro premio vainos a decir o último membro do xurado que queda xa, que é o señor José Raíces García. Para a enfermería, número 22. Un fuerte aplauso. Moitas gracias a todos pola colaboración que tuvedes con nós. E, piormente, a nosa xente que quedou a aldea vacía, viñamos tudiños. Teño tamén que decir que todas aquelas carrozas que están compostas por máis de 5 persoas teñen que pasar pola cantina porque elas levan un premio especial de 5.000 pesetas. Excepto aqueles que levaron o primeiro premio. Mira,
invitado. Está un pouco nervioso de ver aquí a xente. Pero atendédeme ben, que algún ainda vai quedar quieto. É a segunda vez que veño a confesar o vosso amor. Non enfadarse comigo, son un mandado de Dios. Non vou falar das mociñas, non. Que elas portaronse ben. E tampouco dos rapaces, que lle dou perdón tamén. Vou a falar das mulleres, desas que xa están maduras. Son peores que as novas, eso xa non ten cura. Está ben que usen a minifalda, esas rapazas máis quentes, pero non vos cuarentonas, ou sei que estades doentes. Sale unha moda nova, a dos pantalóns pitillos. Andan todas como locas para comprar o máis ceñido. Míranse todas ao espello e encontranse mejor. Teño que ir ao gimnasio, teño que ser como toca. Fanse operación moi cara para estirar ben as arrugas. E diñe que vai o home a ver se lle estira un pouco a súa. Queren ter as tetas grandes e meten a silicona. O home xa non llas toca, é o mismo que tocar Roma. Dijo bolo de corazón, elas danme moita pena. Hasta pasan sin comer por ver a telenovela. O outro día en Feros, un veciño protestaba. A muller que a televisión encerrouse nunha cuadra. Decía ela por dentro: deixademe aquí tranquila, que eu non me podo perder a novela de María. Cando chego a casa, non ten nada para comer. Teño que ver a novela, eu non se podo facer. Algún día está chorando, e eso xa te despiste. Todo é porque na novela morreu un protagonista. Encontranse cabeciña para falar sobre a novela. Diches hoxe a Pepillo, casouse ca Manuela. Ponse diante do aparato e non moven nin as pestañas. Se o home as molesta, corre non daría patada. E con isto xa acabo de confesar as mulleres. Voulle a dar uns consellos para que pensen sempre nele. Estes consellos que vou dar, escoitadios ben, mulleres. Isto interesamos moito para a necesidade que ten. As mozas e a máis as vellas, ao facer eso do amor, tende cuidado cosida, pídovolo de favor. Tendes que escoitar tamén o que di a televisión, poñerlle a fundo o aparato cando entredes en acción. Si queredes facer eso, xa entendedes, ide sempre preparada, levad a vincha no bolso e non me seades parva. Preguntar antes ao home si está ben vacunado. Si non a poñerlle a home, eso tendes preparado. Si o home ven ao negocio e non lle importa a enfermedad, empuxarlo para atrás cando ele empeza a gritar. Eu sei que vos estades preocupadas, e con razón,
O home non quero usalo por culpa da infección. Esta enfermedad que é tan mala, o home tenlle que preocupar. Ou buscade solución, ou teñemos que capar. Non te preocupes, muller, eso ten boa solución. Vente despois onde a min ao acabar o sermón. Eu estou vacunado e non teño nada malo. Dios está sempre comigo e dame forzas para usarlo. Solteiras e máis viuda, e tamén todas casadas. Estas que veñen primeiro que xa están acostumbradas. Ahora quero falar de algo que estou preocupado. Cousas da parroquia de aquí e das aldeas do lado. Vou a empezar cos que cobran por padecer enfermedad, pois hasta cobra un mozo por andar de bar en bar. Hai un que vai ao médico, eu non podo traballar, o traballo é moi jodido, arrégleme para cobrar. O médico non di nada, e bota o brazo para atrás. Si lle untas ben a man, os 2 meses a cobrar. Despois dormen todo o día, e a noite van po bar. E rise dos que traballan por non saber arreglar. Non quero falar máis desto. Vou a falar do progreso. Chegou aquí a Cacheiras e sin costarvos un peso. Desde que veñen pa Cacheiras facer casa ao señorito, van a facer unha avenida que cruza lá polo Sis. Temos carretera nova e fixeron as aceras, pero tamén o fixeron que se están furando nela. Tamén aquí na Ribeira, esta que está aquí ao lado, xa teñen postos os tubos que levan ao alcantarillado. Esa é unha cousa moi boa. Que entubemos toda a merda, pero van a protestar por mandarlle para Puente Vea. Os da Ribeira protestan e están preocupados. A pista é unha lameira ao acabar o traballo. E nas aldeas de abaixo non dorme ninguén en paz, desde que oíron falar da tubería do mar. Eso xa non ten remedio, dígolo eu aquí. Xa firmou Fraga na Xunta e Felipe en Madrid. Eles que paguen pronto o que queren expropiar. Pois eso non ten remedio, para que vades protestar. E con isto xa termino. Queda todo aclarado. Que non marche ninguna moza sin habela confesado. E se quero unha bella desas ben feitas que hai, que venen á miña casa que as confesa meu pai.